complexión, tal vez la genética, si ya No, tuvo o no hijos, no, 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 ¿no? no. Enfermedades patológicas, doctor, como lo que es la enfermedad inflamatoria pélvica. Pero eso serían retroversiones muy fuertes. Pero lo normal es que esté en anteversoflexión o en retroversión. Esto es normal. ¿Qué es lo que produce esta versión o esta flexión del útero? ¿Por qué lo jala hacia adelante? Usen su lógica. El útero anatómicamente tiene tres porciones: el cuerpo uterino, el istmo y el cervix. Esas son las tres porciones anatómicas del útero. ¿Qué pasa a nivel del istmo? ¿Qué hay en el istmo? Ligamento. El ligamento. El ligamento, ay, es que no me quiero equivocar con los nombres, pero No importa, tú dilo, no pasa nada si te equivocas. era un ligamento que conectaba al útero hacia arriba, ay, pero no recuerdo dónde No, es. hacia atrás. ¿Qué hay atrás del útero? Ligamento útero, ¿qué hay hacia atrás? Útero sacro. Útero sacro. ¿Sí? El útero sacro, no sé si hay alguien me ayuda con el señalador, el nivel del istmo, me lo colocan ahí, un poquito más abajo. Ahí es el istmo. Hacia atrás, ahora nos vamos. Hacia atrás, no hacia adelante, eso es adelante porque es vejiga, atrás, ahí llega un ligamento que lo fija hacia la vértebra sacra. Ahora, ¿qué pasa arriba? ¿Qué otro ligamento hay junto a las trompas de falopio? De hecho, está indicado el ligamento. Está indicado del lado izquierdo ese ligamento. ¿El ligamento redondo? El redondo. Si nosotros vemos la aleta del ligamento ancho que se conoce, hacia adelante viene el ligamento redondo, luego viene la trompa y hacia atrás el ligamento uterovárico, que también ahí está marcado como ligamento propio del ovario, se llama uterovárico. Esos tres ligamentos forman la aleta del ligamento ancho. Entonces, ese ligamento uterovárico que viene de la porción anterior del útero, ¿hacia dónde se dirige? Acuérdense de su clase de anatomía, ¿hacia dónde se dirige? Hacia el pubis, me parece, doctor. Se dirige, no, pero ¿hacia dónde se mete? De hecho, No, no, ay, perdón. sí, no, no importa, di. No iba hacia la fascia perineal, ¿A dónde se mete? De hecho, el si tú lees superficial. Quirós, te dice, el ligamento redondo corresponde en el hombre al... Acuérdense que nosotros embriológicamente, hombres y mujeres, somos bien parecidos, ¿no? Súper parecidos. Entonces, por ejemplo, el pene corresponde embriológicamente al clítoris. Lo mismo. Los labios mayores corresponden a la bolsa escrotal embriológicamente. Entonces, ¿a qué corresponde el ligamento redondo? ¿No terminaba en los labios mayores? Ajá, pero ¿a qué corresponde? ¿No es al conducto inguinal? Al conducto espermático, al cordón espermático. ¿Y por dónde viaja el cordón espermático? Por el conducto inguinal. El ligamento redondo se mete hacia el conducto inguinal y va a desembocar hacia clítoris, hacia el monte de Venus, entre otras estructuras. Entonces, ¿qué es lo que hace el redondo? Pues tracciona el útero hacia adelante. ¿Y qué es lo que hace el útero sacro? Tracciona el útero hacia atrás. A nivel también del istmo uterino hay otros ligamentos laterales que esos solo son de fijación. Esos no lo movilizan normalmente, que son los ligamentos carnales o de McEnroe. Entonces, eso es la versión y eso es la flexión, y por eso se producen. Por la tracción de los ligamentos redondos, la tracción de los ligamentos uterosacros, y bueno, la otra fijación sería el ligamento carnal. El ancho no es fijación. El ancho no es otra cosa más que las hojas del peritoneo visceral que se adosan hacia adelante, hacia atrás del útero, y hacia los lados se pegan, formando un ligamento laxo, que es el ligamento ancho, que no es de fijación. ¿Ok? ¿Sí queda esto claro? Sí, doctor. Bueno, ahora sí continuamos. Sí, doctor. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con los temas o los subtemas de la presentación, tenemos el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Recordar primero que el hipotálamo va a dar origen a múltiples neurotransmisores implicados en la función reproductiva.
y que la hipófisis se va a encontrar en la silla turca esfenoidal. Ahora, ¿cómo se va a dar esto? Todo va a iniciar en el núcleo arqueado y de ahí va a viajar por sistema o por circulación porta a la adenohipófisis. Recordar que en la adenohipófisis hay 5 células que son productoras de hormonas, las gonadotropas, que son objeto de nuestro estudio, que liberan la folículo estimulante y la leutinizante, las lactotropas, que son de la prolactina, las somatotropas, que son de la hormona de crecimiento, tirotropas, de la estimulante de la tiroides, y adrenocorticotropas, que son de las corticotropas. Ahora bien, es muy importante que tomemos en cuenta que el sistema porta hipofisiario va a contar con una circulación retrógrada. ¿Y esto por qué? Porque hay un momento de retroalimentación negativa, que se verá más adelante, que tiene un circuito corto en el que el exceso de la hormona liberadora de gonadotropina va a generar que cese esa liberación mediante este circuito corto, retrógrado. La siguiente, por favor. Esta es una tabla que está en Gano y resume a manera, pues, demasiado general lo que antes mencioné, pero viene mejor explicado en la siguiente tabla de la siguiente diapositiva. Siguiente, por favor. Bien, entonces aquí tenemos bueno, si pueden ver donde dice factor liberador inhibidor productor del hipotálamo, tenemos dos filas, dos columnas, donde dice hormona liberadora de gonadotropina, 2 veces, está repetido. Ahí vamos a tener que la célula diana de esta hormona van a ser las gonadotropas, como previamente dije, y la hormona liberada van a ser la folículo estimulante y la leutinizante. La folículo estimulante va a llegar al ovario y va a favorecer la producción de estrógenos y progestágenos, mientras que la leutinizante va a llegar a las células de la teca. Y bueno, como dato adicional, la lesión del tallo hipofisiario origina el hipopituitarismo, que, para las hormonas leutinizantes, la folículo estimulante, la de crecimiento, las corticotropas y la estimulante de la tiroides, pero aumenta la secreción de prolactina. Siguiente, por favor. Antes de entrar de lleno al eje, es importante recordar generalidades de la hormona liberadora de gonadotropina. Su vida media es de 2 a 4 minutos y su principal inhibidor va a ser la dopamina. Los pulsos rápidos de esta van a estimular la producción de hormona leutinizante, mientras que los lentos, la de folículo estimulante. Ahora, una para atrás, por favor. Ok. Acá la importancia ginecológica, obviamente, de la GnRH, ya como dijeron, se puso en el núcleo arcuato o arqueado del hipotálamo, y esta nos va a dar cualquiera de las dos gonadotropinas, es decir, el mismo gonadotropo te puede producir FSH o LH, depende de lo que vayan a comentar sus compañeros. La TSH también es de importancia ginecológica. ¿Por qué? ¿Por qué nos interesa? ¿Cuál, perdón? TSH. Porque estimula las células lactotrópicas de la prolactina. Bueno, la TSH no, es la TRH, ¿no? La que bloquea dopamina. O sea, si ustedes ven acá, no hay una hormona que estimule la prolactina. Hay un neurotransmisor inhibidor de la prolactina, el PIF. Factor inhibidor de prolactina es la dopamina. Entonces, el aumento de TRH va a bloquear la dopamina y libera prolactina. Por eso en el hipotiroidismo cursa con hiperprolactinemia. Pero ¿por qué ginecológicamente me interesa la TSH? ¿Porque está relacionada la patología tiroidea con el ovario poliquístico, doctor? No, fíjate que no. Ahí son muy diferentes. Fíjense, hormonas que tienen similitud estructural tienen similitud en funciones. Por eso receta diapositiva. Aquí abajo tenemos otras dos hormonas
hipotalámicas que se producen en el núcleo supraóptico y paraventricular, que son la antidiurética y la oxitocina. Estas dos hormonas, al producirse en el mismo sitio, tienen similitud estructural y por lo tanto tienen similitud en funciones. La oxitocina tiene efecto antidiurético y la antidiurética tiene efectos oxitóxicos. Lo mismo sucede con la TSH, la LH, la FSH y la HCG, que aquí no está incluida. Estas cuatro hormonas comparten una cadena alfa, son idénticas en su cadena alfa. La que las hace específica es la cadena beta. ¿Cómo pedimos la prueba de embarazo? Medir ¿Cómo? la fracción beta de la Fracción gonadotropina beta de coriónica. gonadotropina coriónica humana, porque la específica. ¿Por qué fallaban tanto ante las pruebas de embarazo? Porque no me dan la fracción beta. Entonces, estas cuatro hormonas, al tener similitud estructural, hacen similitud en funciones. Por lo tanto, la TSH puede hacer similitud con la FSH, con la LH. La HCG también puede tener similitud estructural con la LH y la FSH. Y te puede modificar el ciclo. Una paciente con hipotiroidismo, por ejemplo, que tiene un incremento en la TSH, puede estar en amenorrea. Por esta razón, porque funcionaría como si hubiera un incremento en FSH y el folículo no se mantiene con una estimulación adecuada, sino constante, y deja de funcionar el eje. Entonces, por eso nos interesa esta tabla mucho. Siempre recordando que hay un sitio inicial, que es en el hipotálamo, después hay un órgano efector y un último órgano, que aquí tendré, bueno, dos órganos más, que es el ovario, y finalmente el endometrio. El eje realmente es hipotálamo, hipófisis, ovario, endometrio. Aquí nos faltaría agregar, ¿ok? Entonces, ahora sí seguimos, por favor. Bueno, continuando con los pulsos de liberación que están entre 60 a 90 minutos, van a regular al alza sus receptores y la liberación continua de la hormona liberadora de gonadotropina disminuye sus receptores. Y ahí la importancia de que antes de la pubertad la hormona se está liberando de forma continua y una vez iniciada la pubertad se libera en forma de pulsos. Siguiente, por favor. Bueno, del lado izquierdo hay una imagen que, bueno, tiene de forma muy esquemática el eje y voy a proceder a explicarlo. Entonces, como ya mencioné, todo inicia en el sistema nervioso central, en hipotálamo. De ahí nos vamos a la liberación de hormona liberadora de gonadotropina, que llega a sus receptores en la hipófisis anterior. Ahí en la adenohipófisis va a favorecer la liberación de hormona leutinizante y la folículo estimulante. La leutinizante va a llegar a las células de la teca. Antes de que pases a esto, efectivamente, nos hablabas que en la etapa embrionaria, fetal y niñez hay una liberación de GnRH, pero no es pulsátil y es muy baja, por lo cual el eje se mantiene inactivo. Y la pulsación de GnRH empieza con la etapa de la vida que se llama pubertad. Esto lo vamos a hablar ahorita cuando hablamos del tema. Pero ¿cuáles son las teorías que te dicen por qué se empieza a liberar pulsátil la GnRH? La Por verdad la las leptina. desconozco. ¿Por cuál? Por la leptina. Es la más aceptada, ¿no? Como requieres colesterol para el sustrato de hormonas, necesitas que la niña tenga un peso corporal suficiente para poder activar el eje. Entonces, de las teorías más aceptadas, aunque hay otras. Ahora sí seguimos. Continuando, la hormona leutinizante va a llegar a las células de la teca y también va a llegar a las células de la granulosa. Esto se va a explicar más adelante. De ahí, bueno, tanto las células de la teca como las células de la granulosa pueden producir los progestágenos. Y mientras que la folículo estimulante llega a las células de la granulosa y permite la producción de estrógenos. Y estos, tanto progestágenos como estrógenos, van a llegar al aparato reproductor. Y más adelante veremos que hay otras que son las inhibinas y las activinas. El siguiente, por favor. Entonces, la retroalimentación va a ser positiva o negativa dependiendo de dos situaciones o de dos variables, que van a ser la concentración de esteroides gonadales y el tiempo de exposición a los mismos, que no es nada más que el momento del ciclo. En la retroalimentación negativa
veremos que el estradiol en concentraciones bajas y altas ejerce una retroalimentación negativa, mientras que la progesterona lo va a hacer en concentraciones altas. El estradiol va a inhibir indirectamente a las neuronas liberadoras de gonadotropina, puesto que va a estimular interneuronas y estas interneuronas van a inhibir a las liberadoras de gonadotropina. En el caso del núcleo arqueado va a ser mediante opiáceos. Siguiente, por favor. Por otro lado, la retroalimentación positiva se va a dar solamente en un momento, y es que al final de la fase folicular del ciclo ovárico, los esteroides ováricos van a ejercer retroalimentación positiva. Recordar que los esteroides ováricos, en la mayor parte del ciclo, ejercen retroalimentación negativa. Entonces, la concentración de estradiol va a aumentar bruscamente. Esto lo podemos ver en una imagen que viene más adelante, en la segunda mitad del ciclo ovárico, y alcanza su pico máximo en aproximadamente 2 días. Posteriormente, el eje va a invertir su sensibilidad a los estrógenos. Esto quiere decir que ahora los estrógenos van a favorecer o van a tener una retroalimentación positiva, y eso promueve la oleada de la hormona leutinizante. Y una vez alcanzadas las concentraciones altas del estradiol, se condiciona las gonadotropas, las concentraciones de progesterona que están crecientes van a producir la retroalimentación positiva, y por lo tanto va a aumentar el pico de la hormona leutinizante. La siguiente, por favor. Ahora, también tenemos una retroalimentación que está mediada por hormonas peptídicas, y ahí es donde entran las inhibinas, las activinas y las folistatinas. Estas últimas no están en el esquema, pero sí las voy a explicar en un momento. Las inhibinas, como su nombre lo dice, van a inhibir la producción de la folículo estimulante desde las gonadotropas, mientras que las activinas activan la producción de hormona liberadora de gonadotropina y por lo tanto de la folículo estimulante. Aquí en la imagen vemos que están las inhibinas representadas en un color violeta y las activinas. Entonces las inhibinas llegan a la hipófisis anterior y ejercen su retroalimentación negativa, y las activinas llegan también a la hipófisis anterior y ejercen su retroalimentación positiva. Mientras que la hormona folículo estimulante y el estradiol van a estimular la producción de inhibinas. Ahora bien, una vez que las células granulosas tienen sus receptores para la hormona leutinizante, como se puede ver en el esquema, llega la hormona leutinizante con una flecha punteada o con una línea punteada a las células de la granulosa, se va a poder estimular la producción de inhibina en las mismas. Y eso sería todo con respecto a la retroalimentación mediada por hormonas peptídicas. La siguiente, por favor. Ahora bien, esta imagen es pues bastante buena porque va a ligar o va a integrar lo que estamos terminando en este subtema y lo que viene en los otros siguientes. Vemos que la fase folicular está representada hasta arriba con una raya color café, y vemos que tiene la frecuencia más alta de pulsos de hormona liberadora de gonadotropina. No está graficada la hormona liberadora de gonadotropina, pero sí la hormona leutinizante. Y vamos a ver cómo tiene un crecimiento desde el día 4 hasta el día 10, y de ahí va a tener un crecimiento exponencial desde el día 12 hasta el 13, 12, 14, reporta la literatura. Esto es porque a medida que aumenta el estradiol, también aumentan los pulsos de hormona leutinizante. Ahora bien, cuando el estradiol... No, es al revés, es la folículo estimulante, no la leutinizante. La folículo estimulante. Ahora De bien, hecho, cuando el incremento de folículo estimulante te va a incrementar el estradiol. Entonces, en esta etapa del ciclo, ¿qué sucede? Viene la menstruación, empieza ligeramente a elevarse el FSH, ¿sí? Y va aumentando la FSH, y conforme aumenta la FSH, vean lo que pasa con el estradiol. Va aumentando. ¿Por qué? Su nombre lo dice. Hormona folículo estimulante.
estimula el crecimiento folicular a nivel del ovario. Entonces, lo que va a hacer es que va a reclutar folículos, porque no es un solo folículo el que se recluta. ¿Cuántos folículos por ciclo más o menos se reclutan? Son de 10 a 20. Son muchos, ¿no? Normalmente a lo mejor reclutas unos 10, un 5 por cada ovario, y de estos normalmente no será el folículo dominante, es decir, solo uno va a crecer en condiciones normales. ¿Y a qué me refiero con hacer madurar el folículo? ¿A qué le suena eso de maduración folicular? Cualquiera puede contestar, ¿eh? Cualquiera. Maduración folicular, ¿a qué le suena? Pues es cuando el folículo ya se encuentra listo para soltar el óvulo, por así decirlo. Pero eso es parte final, ¿no? Pero yo dije, mientras más FSH hay, más madura el folículo. ¿A qué me refiero con madurar? A un aumento de tamaño y a un aumento en el número de células. Entonces, Desarrollo. aumenta el tamaño y aumentan las células, ¿sí? Y como ya dijimos, a nivel de las células de la teca, se producen en general todos los esteroides. Recuerden que el origen de las hormonas sexuales ginecológicas es el mismo. El sustrato inicial es el colesterol. A partir del colesterol se produce la pregnenolona, que es como la hormona inicial, todo esto es a nivel de la teca. Y dependiendo de la hormona que se quiera manejar, ya se produce a nivel de la LH, por ejemplo, andrógenos, perdón, a nivel de la teca, por estímulo de la LH se producen andrógenos, o a nivel de las células de la granulosa, se puede aromatizar y producirse estrógenos, principalmente el estradiol, ¿sí? O en otras condiciones deriva hacia la progesterona, pero en general todo es el mismo origen básicamente. Entonces, a más FSH yo tenga, aumenta la cantidad de células y capas de la célula de la granulosa del folículo y aumenta la producción de estradiol. Entonces, el estradiol va aumentando, y si yo esto lo transpolo a nivel del endometrio, va estimulando ese estradiol, el endometrio, formando un endometrio de tipo proliferativo, que ya hablaremos de sus características. Y a nivel ovárico, esto se conoce como fase lútea del ciclo, ¿no? ¿Por qué? Porque es fase folicular, porque es el estímulo del folículo, precisamente. Ahora, cuando el folículo llega a cierto tamaño, es un folículo que tiene que romperse para ovular. ¿De cuánto es el tamaño del folículo ovulatorio? ¿De cuánto es el tamaño del folículo ovulatorio? De 2 a 10 milímetros. No, está muy chiquito. Esto porque es importante, porque cuando hablemos de problemas de infertilidad, por ejemplo, que nosotros damos inductores de ovulación en una paciente que es anovulatoria, pues yo tengo que saber en cuántos milímetros del folículo se tiene que romper para ovular. Sí, porque yo le voy a dar medicamento a la paciente para que ese folículo crezca, pero si no lo rompo, pues resulta que no va a ovular la paciente y no le va a poder mandar a tener relaciones para que se embarace. Entonces, ¿de cuánto es el folículo ovulatorio? De 17 a 22 milímetros, doctor. De 18 a 23 milímetros, ¿no? Puede variar según la literatura que consulten, pero en general, cuando un folículo llega a 18 a 23 milímetros, ya se tiene que romper, se tiene que ovular. Entonces, lo primero que tiene que hacer su cuerpo es dejar de producir folículo estimulante. Porque si sigues produciendo folículo estimulante, ese folículo va a seguir creciendo y le va a formar un quiste de ovario a la paciente. Que es lo que pasa muchas veces. No se rompe el folículo y al siguiente ciclo se sigue estimulando por FSH y va creciendo hasta formar un quiste de ovario, ¿no? De hecho, ustedes, si hacemos un ultrasonido endovaginal, cuando estamos haciendo el seguimiento folicular, observamos a los folículos como un quiste. Así es como los vamos a ver, como unos pequeños quistes en el ovario. Entonces, cuando llega ese tamaño de folículo, debe de dejar de estimularse el FSH. Y hay dos vías por las cuales se bloquea la producción de FSH. ¿Cuáles son esas dos vías o quiénes la bloquean? Un compañero que es peptídica y otra que es la no peptídica. ¿Cuáles son? ¿Qué sustancias bloquean la FSH? Haciendo un feedback negativo. Ahorita hablamos.
En la FSH aumenta la cantidad de estradiol. Entonces hacen un feedback positivo para estradiol la FSH. ¿Y quién bloquea ahora esa FSH? ¿La LH? No, progesterona. no hay progesterona porque no ha habido ovulación. Para que haya progesterona, necesito que haya habido ovulación. ¿Quién bloquea la FSH? ¿Quién? La inhibina. Una es la inhibina, que esa es la vía peptídica de inhibición. ¿Y la otra? Que de hecho es la más importante. ¿Cuál? El estradiol. El mismo estradiol. Cuando el estradiol hace un pico, ¿alguien se acuerda de cuánto es el pico de estradiol para bloquear la FSH? ¿Cuántos picogramos debe llegar el estradiol para bloquear la 200. FSH? De 200 a 300 picogramos. Pues cuando yo tengo pico de estradiol entre 200 y 300 picogramos, se va a bloquear la FSH. Entonces, el estradiol hace un feedback negativo